Perímetro y área de paralelogramos y cuadriláteros. En este vídeo vamos a aprender a calcular el perímetro y el área de las siguientes figuras planas: cuadrado, rectángulo, paralelogramo, trapecio y rombo. Antes de comenzar, vamos a repasar los conceptos de perímetro y área. El perímetro de una figura plana es la suma de las longitudes de sus lados. Esta suma representa una medida de longitud. Por ello, las unidades utilizadas son el metro y todos sus múltiplos y submúltiplos. El área de una figura plana es la medida de la superficie que ocupa. Se mide en metros cuadrados, con sus múltiplos y submúltiplos. Comenzamos. Perímetro y área del cuadrado. Consideramos un cuadrado de lado L. Para calcular el perímetro, sumamos todos sus lados. Todos los lados del cuadrado son iguales, por tanto, el perímetro de un cuadrado es 4 veces su lado. El área de un cuadrado es lado por lado, es decir, lado al cuadrado. Perímetro y área del rectángulo. Tenemos en cuenta un rectángulo de base B y altura h. Para calcular el perímetro, sumamos todos sus lados, es decir, las dos bases más las dos alturas. El perímetro de un rectángulo es 2b más 2h. Para calcular el área del rectángulo, multiplicamos la base por la altura. El área del rectángulo es base por altura. Perímetro y área del paralelogramo. Consideramos un paralelogramo de base B. Vamos a trazar su altura. Aquí tenemos la altura h y al lado oblicuo lo llamamos L. El perímetro será la suma de las dos bases más los dos lados, es decir, 2b más 2l. El área del paralelogramo es igual al producto de su base por la altura. Perímetro y área del trapecio. Aquí tenemos un trapecio. B mayúscula es la base mayor, B minúscula es la base menor y a los lados oblicuos los llamamos L1 y L2. Si el trapecio es isósceles, estos lados serán iguales. Aquí tenemos la altura del trapecio. Vamos a calcular primero su perímetro. Es igual a la suma de todos los lados. Base mayor más base menor más lado 1 más lado 2. Para calcular el área del trapecio utilizamos la siguiente fórmula. Base mayor más base menor dividido entre 2, todo ello multiplicado por la altura. Perímetro y área del rombo. Aquí tenemos un rombo del lado L. Un rombo tiene dos diagonales. Aquí tenemos la diagonal mayor y la diagonal menor. Para calcular el perímetro, sumamos todos los lados, es decir, el perímetro de un rombo es 4L. El área del rombo viene dado por la siguiente fórmula: diagonal mayor por diagonal menor partido de 2. Veamos unos ejemplos para calcular áreas en concreto. Comenzamos. Primer ejemplo. Calcula el perímetro y el área de un cuadrado de 5 centímetros de lado. Lo primero que tenemos que hacer es dibujarnos el cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado y 5 centímetros de lado. Para calcular el perímetro utilizamos la fórmula perímetro es igual a 4 por L. Sustituimos L por 5, 4 por 5, 20. 20 centímetros de perímetro tiene este cuadrado. Para calcular el área elevamos el lado al cuadrado. 5 al cuadrado, 25 centímetros cuadrados. Segundo ejemplo. El área de un rectángulo es de 45 metros cuadrados. Calcula cuánto mide la base sabiendo que tiene 3 metros de altura. Vamos a hacernos el dibujo. Tenemos el rectángulo y colocamos todos los datos que nos da el problema. El área, 45 metros cuadrados. Nos piden cuánto vale la base. Aquí tenemos base, interrogación, va a ser nuestra incógnita. Y la altura, 3 metros. Como se trata de un rectángulo, nos escribimos la fórmula del área del rectángulo, base por altura, y sustituimos los datos que conocemos. El área, 45, es igual a la base desconocida por la altura, que vale 3. Aquí tenemos una ecuación. Tenemos que despejar la base. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Hacemos el cálculo: 45 entre 3, la base de nuestro rectángulo mide 15 metros.
Veamos un tercer ejemplo. Tenemos que calcular el área del siguiente trapecio isósceles. Aquí tenemos un trapecio cuya base mayor mide 8 centímetros, la base menor 2 centímetros, el lado oblicuo 5 centímetros y la altura desconocida. Para calcular el área del trapecio isósceles utilizamos la fórmula base mayor más base menor partido de 2 por altura. Como no tenemos la altura, tenemos que calcularla. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ya que al trazar la altura vemos aquí un triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Sin embargo, este cateto tampoco lo tenemos. Lo podemos calcular. Será igual a 8 menos 2 partido de 2. 8 menos 2, 6 entre 2, 3. Ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa vale 5 al cuadrado es igual al cateto que acabamos de calcular, 3 al cuadrado, más la altura h al cuadrado. 5 al cuadrado 25 es igual a 3 al cuadrado 9 más la altura al cuadrado. Despejamos la altura al cuadrado, el 9 pasaría restando, 25 menos 9, 16. Nos interesa la altura, extraemos la raíz cuadrada y la altura de nuestro trapecio es de 4 centímetros. Ya podemos calcular el área. Sustituimos la base mayor, 8 centímetros, más la base menor, 2 entre 2 y por 4. 8 más 2, 10 entre 2 por 4, 10 entre 2, 5 por 4, 20.